Listo. Ustedes dirán, estoy presto para comenzar con la entrevista. Ok. Bueno, igual va a ser algo medio corto la entrevista. Tipo, Perfecto. es para más que nada analizar nuestro trabajo de investigación y le vamos a dar un pequeño contexto. Nuestro trabajo de investigación se enfatiza más en bueno, el título es la educación mediática como herramienta para combatir la fake news en jóvenes. Y el pequeño contexto que le quiero dar antes de iniciar con las preguntas y la entrevista es que es un contexto donde las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información para los jóvenes. Las noticias falsas representan un desafío social, educativo y político. Nuestra conversación girará en torno a estrategias educativas, modelos internacionales y papel de las plataformas digitales y los gobiernos en la lucha contra la desinformación. Una vez dicho esto, le voy a hacer unas cuantas preguntas a mi compañero y yo. Yo voy a iniciar con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Qué características de las noticias falsas hacen que sea especialmente efectivas para captar la atención de los jóvenes en redes sociales, desde su punto de vista? Yo creo que una característica tiene que ver con un lenguaje sencillo, digamos, cotidiano, pero emocional, o sea, con un tono emocional. Creo que aquellas noticias que de alguna manera están estructuradas para estimular nuestras emociones, cala. Y sobre todo nuestras emociones dentro de un contexto de polarización. Es decir, como estamos en una sociedad tan polarizada, con pensamientos radicales, extremistas, aquellas noticias que brindan justamente posiciones antagónicas radicales tienen todavía mucho más influencia en el pensamiento de la gente, ¿no? Aquellas que, vamos a decir, apelan a un lenguaje apodíctico, incondicionalmente cierto, son aquellas que tienden a tener una mayor prevalencia, creo yo. Listo. Ok. La siguiente pregunta que formulamos fue, ¿usted cómo puede afectar la repetición constante de noticias falsas en las redes sociales y la percepción de veracidad entre los jóvenes? Bueno, la percepción de veracidad se afecta desde el punto de vista que genera desconfianza, escepticismo, ¿no? Y afecta porque distorsiona la realidad, ¿no? O sea, la persona vive una realidad aparente, una eh, construcción ficticia. Y digo, haciendo una salvedad, y como lo hemos dicho en los cursos que les he dictado a mis alumnos, a ustedes presentes, ¿no? La realidad es una construcción social y los medios de comunicación interpretan la realidad y la noticia es una construcción. Lo ideal es basarse en los hechos, pero igual el hecho de que yo pueda ceñirme al, al dato no genera la percepción o no genera necesariamente la idea de que la persona es objetiva, porque yo al señalar un orden de datos o las fuentes, yo estoy interviniendo. Entonces, cuando existe falsedad, esta distorsión es mayúscula, ¿no? Si bien cada periodista le aporta la noticia, por lo tanto, la noticia no es aséptica, no es un producto inocuo. Cuando ya hablamos de falsedad, evidentemente estás hablando de otra cosa. Ok, listo. Y, y bueno, como tercera pregunta es, ¿qué lecciones del modelo
eh, finlandés de alfabetización mediática podría adaptarse a otros conceptos educativos? Bueno, la alfabetización mediática es importante, es relevante, ¿no? O sea, desde niños nos tienen que, de alguna manera, señalar en el hogar, en el colegio, la relevancia de buscar fuentes certeras, y dejar esa tendencia de decir, yo vi por ahí, ¿no? De alguna manera estamos infoxicados, hay una infoxicación. Entonces, yo creo que debemos tender a decirle a la gente, oye, desde niño hay que aprender a leer varias fuentes, incluso fuentes que choquen entre ellas, que colisionen, como diríamos, para engañar al algoritmo, ¿no? Para que el algoritmo no incida tanto en nuestros sesgos, que son connaturales, consustanciales al ser humano. Bueno, continuando con las preguntas, de acuerdo sería ¿qué papel desempeñan las instituciones educativas en la formación de jóvenes con mayor resistencia a la desinformación, según su opinión? Yo creo que el papel es importante, ¿no? El papel es importante desde el punto de vista que la institución educativa debe incentivar el cuestionamiento, el pensamiento crítico, enseñarle a la persona que tiene que cuestionar, que tiene que pensar, que tiene que reflexionar, que tiene que ser escéptico desde el punto de vista óptimo, ¿no? No creer lo primero que ve. Entonces creo que ese es el estímulo que debe dar el maestro, el profesor, el docente, buscar que sus alumnos cuestionen. Claro, en base entonces a esa pregunta también paso con la siguiente, la cual es ¿qué tan efectivas han sido las medidas adoptadas para, bueno, por plataformas como Facebook y Twitter para limitar la difusión de noticias falsas? Pues, ¿qué tan efectivas? No tendría un dato, pero yo veo proliferación en Facebook, eh, en redes sociales, en Twitter, de diversas falsedades, ¿no? Ya, las teorías conspiranoicas o conspirativas, como diríamos, están presentes en las redes sociales, en X, en Facebook. Y si vemos quién es el que está como dueño de X, Elon Musk, bueno, seguramente Elon Musk va a impulsar aquel pensamiento que esté más o menos alineado al suyo, ¿no? Entonces, no veo de alguna manera que se haga un mayor esfuerzo. Yo creo que las grandes corporaciones también tienen su pensamiento, como es natural, están conformadas por personas y, y probablemente son mucho más amables con aquellos pensamientos que están alineados a su forma de ver el mundo. Claro, entonces en base a eso, ¿cómo podrían los gobiernos equilibrar la regulación de contenido en redes sociales con la preservación de la libertad de expresión? Es una tarea difícil, ¿no? Porque yo creo que la censura no es óptima. O sea, yo creo mucho en la autocensura. Entonces creo que los gobiernos deben buscar espacios para estimular a las empresas que se autocensuren en el sentido de, vamos a decir, qué aspectos tienen que mejorar, pero no quiero ser idealista en ese sentido. O sea, yo creo que hay una intervención del Estado en el sentido de estimular a través de su educación a la gente el pensamiento crítico, a decirles, tienes que aprender desde muchacho, desde niño, a identificar las noticias, cuáles son las fuentes certeras. Entonces, eso que hoy se les enseña al universitario debería estar desde niño, ¿no? Cuando mis alumnos o varios alumnos descubren las bases de datos científicas, pareciera que se está descubriendo un mundo nuevo. Bueno, ese mundo nuevo que es la fuente de información, medios reconocidos, creo que esa narrativa se tendría que estimular. No soy dado a decir una intervención del Estado en todo el sentido de la palabra,
sí me parece que el Estado tiene que regular hasta cierto punto. Tampoco me gusta el liberalismo y no necesariamente el neoliberalismo, pero sí creo que el Estado tiene un papel, pero las empresas tienen que autorregularse. Bueno, profesor, bueno, sería todo. Muchas gracias por su tiempo, por tomarse la dedicación de responder las preguntas. Su entrevista nos ha servido bastante para el trabajo, su conocimiento y, bueno, su claridad al abordar nuestras dudas también. Las vamos a incorporar dentro del trabajo de investigación. Y bueno, gracias de nuevo, ¿no? Por ayudarnos y mucha suerte eso también, profesor. Ujú. Gracias. ¿Y Sí, para qué profe. curso es? Para comunicación escrita 2 con el profesor Jacobo. Ah, ya. Sí, Saludos Jacobo. a Daniel. Saludos a Daniel. Sí, profe. Igualmente, muchas gracias, profe, por su Listo. tiempo Que y vaya muy muchas bien. gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Listo, muchas gracias, Gracias, profe. profe.